Señora Rosa Montero, quiero comenzar con el título de su conferencia de Spinoza, En contra de la muerte, Sí, porque me parece pretencioso, sobre todo si uno piensa que se trata de una batalla perdida. claro, pero no obstante, la vida del ser humano es, si es grandiosa en algo, es porque nos atrevemos a luchar contra cosas que ya sabemos que están perdidas, pero en la lucha en sí está la vida. O sea que maravilloso, me emociona todavía más saber que los humanos somos capaces de luchar contra algo sabiendo que vamos a perder al final. ¿Y qué papel tiene en este caso, en esta lucha, la literatura? Pues todo, el papel de, yo creo, llevo toda la vida intentando deducir por qué escribo, ¿no? Eso nos pasa a todos los escritores, nos pasamos toda la vida pensando por qué demonios escribimos, porque es que es un trabajo absurdo y inviertes horas y horas, días, meses, años de tu vida en estar en una esquina solo de tu casa inventando mentiras, que es algo bastante absurdo si se piensa. Entonces todos, la verdad es que todos nos lo preguntamos y tengo montones de respuestas, algunas las he puesto hipótesis que no se contradicen sino que van así a favor unas de otras, se suman, ¿no? Algunas las he contado en un libro, sobre todo en La loca de la casa y tal, pero hace ya 2 o 3 años creo que llegué a la formulación más, para mí más clara de por qué escribo y para qué sirve la literatura, como escritor y como lector, ¿no? Entonces yo sé que escribo y que leo para intentar darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. Y si te das cuenta, volvemos a lo mismo de antes. Aunque sé que no tienen sentido, yo se lo doy con la literatura, con el arte, con la belleza. Y eso hace que la vida sea vivible, que sea habitable, ¿no? ¿Es realmente el dolor inefable? Es decir, que el dolor nos roba las palabras. El Digamos, dolor verdaderamente grande te deja muda. Sí, el dolor verdaderamente grande es inefable. nos deja sin la posibilidad de expresar lo que sentimos. Totalmente, te incapacita verbalmente, incapacita la comunicación con los demás, te das cuenta de que no puedes expresarlo, ¿no? Entonces es muy interesante eso, porque yo creo que es una línea de la intensidad del dolor. En tanto en cuanto puedas hablar de tus penas y de tus dolores, pues estás de suerte, porque digamos que es un dolor de dimensión media, como mucho. Pero un dolor verdaderamente grande es un dolor indecible. Pero debo deducir que en consecuencia el idioma es incapaz. No, el idioma no. El idioma no. ¿O es el ser humano? Es el ser humano. El idioma no es más que una herramienta, que además vamos cambiando todo el rato, ¿no? El idioma no es más que una herramienta. No, es que te sientes más allá. Ni siquiera lo intentas. Te sientes más allá de toda posibilidad de expresión. Ahora, ¿no le parece extraño que gastemos un montón de palabras para hablar de algo que no conocemos en absoluto, que es la muerte? Pues ¿tú crees que no la conocemos? Mira, si te fijas bien, venimos de ahí, ¿no? O sea, ¿qué es la muerte? Pues lo mismo que antes de nacer. Conocemos lo que había antes de nacer, nada, no éramos, ¿no? Pues la muerte es exactamente igual, o sea, lo que pasa es que nos estamos enajenando de la muerte cada día más, ¿no? Cada vez estamos más lejos de ella, pero en realidad es algo muy natural y antes se veía. Yo he visto varios muertos ya en mi vida, incluso en esta muertos he visto a varias personas morir, ¿no? Y te das cuenta que es algo natural, ¿no? O sea, no conocemos nada de la muerte porque nos negamos a admitirla, pero sí que lo conocemos, sí que lo sabemos, ya te digo. No puede ser en nada distinto a lo que hubo ya antes, ¿no? O sea que sí que se conoce la muerte, ¿cómo no se va a conocer la muerte? La muerte, y vuelvo a lo que dice usted, como detonador de nuestras falencias, de nuestras insuficiencias, ¿no? Yo debería, si lo hubiese sabido, haber hecho esto. Si yo hubiese estado consciente, ¿verdad? La Me muerte hubiese del gustado otro. la muerte del otro. La muerte del otro. Y entonces, ¿es esto en un primer instante un complejo de culpa? Siempre, cuando está estudiado que cuando se muere alguien querido, siempre sientes que no has estado a la altura. Siempre piensas que siempre está súper estudiado, ¿no? Aunque no sea cierto. Aunque no sea cierto, claro. Aunque no sea cierto, pero siempre piensas que podías haber hecho algo mejor, que podías haberle dicho o haberla dicho más veces y de una manera más clara que te quiero, que podías no haber discutido por estupideces, que podías haber dado algo más. Eso es inevitable pensar. Siempre. Y bueno, pues lo que hay que saber es que eso forma parte de uno de los trucos del pensamiento, ¿no? Que no hay que quedarse atrapado ahí, sino que hay que ponerlo en su lugar y seguir adelante.
hablamos en general de la muerte, pero no deberíamos hablar de las muertes, porque es cierto que el resultado es uno solo, al final, el saldo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero a lo que me refiero es que cada muerte es distinta a otra. Es imposible comparar, por ejemplo, quien muere de una enfermedad de quien se suicida. Sí. Sí, eso que acabas de decir es una de esas afirmaciones, como los seres humanos somos así, que se puede decir exactamente eso que tú has dicho y exactamente lo contrario, ¿no? Estoy de acuerdo. Así? Pues sí, es lo mismo decir, cada muerte es distinta y es verdad, o todas las muertes son iguales y también es verdad. Entonces, bueno, podemos escoger lo que quieras de las dos vías. Sí, también cada vida es distinta y todas las vidas son iguales, ¿no? No lo sé. Yo lo que creo es que estamos hablando mucho de la muerte y sin tener en cuenta que hablar de la muerte en realidad es hablar de la vida. Es decir, por ejemplo, mi último libro, La ridícula idea de no volver a verte, pues es un libro que para mí es un libro sobre la vida. Pero vamos, esencialmente sobre la vida. Todas las preguntas están basadas en ese libro. Bueno, pues por eso, sí, entonces para mí es un libro sobre la vida. Y es un libro que intenta aprender a vivir de una manera más plena y de una manera más serena, ¿no? Y lo que pasa es que para llegar a alcanzar cierto acuerdo de serenidad con la vida, no hay más remedio que alcanzar cierto acuerdo con la muerte de los seres queridos y con tu propia muerte, ¿no? O sea, con la idea de tu propia finitud, ¿no? Entonces, para mí no se puede hablar de la muerte sin tener absolutamente claro que estamos hablando también de la vida, ¿no? O sea, la muerte nos hace sentirnos vivos. Dice usted en el libro La ridícula idea de no volver a verte, el muerto es él, no yo. Y esta frase me gusta y quiero explicarle por qué. Yo, en alguna parte, he escrito justamente que de manera recóndita la muerte tiene algo de egoísmo, tiene algo de, mire usted, pobrecito que se murió, pero también pobrecito nosotros que nos vamos a morir. Sí, claro, lo cuento, estoy completamente de acuerdo, claro, lo cuento en el libro y está el cuento este maravilloso de Tolstoy, ¿no? La muerte de Ilich. Así es. De Iván Ilich, que cuenta eso, ¿no? Como todos los deudos se muere Iván Ilich y todos van y se acercan y qué pena, pero qué bien que no soy yo, ¿no? Qué bien que no soy yo. Es eso, ¿no? El reconocimiento de la vida frente a la muerte. Aunque evidentemente hay muertes de gente que te arranca todo el deseo de vivir. Por ejemplo, no sé cómo será y debe de ser monstruosa la muerte de un hijo. Y yo he visto gente que tras la muerte de un hijo desde luego no se alegran de estar vivos, simplemente piensan ¿por qué no estaré yo ahí? En vez de él o ella, ¿no? O sea que... Pero sí, en general, esa es otra de las causas de la culpabilidad, esa que hablábamos antes, ¿no? En general siempre hay un regocijo animal de las células por estar vivos, ¿no? O sea, aunque estés destrozado por la muerte de alguien que quieres mucho, pero tus células animalmente y ciegamente están programadas para eso, se alegran de seguir viviendo, ¿no? Decía usted en las madres, por ejemplo, que pierden un hijo. Y a propósito o los padres, que supongo claro, que debe de ser lo mismo también. Me estaba acordando justamente de esta idea que usted plantea de que hay mucha gente que construye un nido y que se queda en ese nido, que no va a salir nunca más. Un nido de dolor, sí. Un nido de dolor y que lo alimenta cada día. Sí. Y a mí me da la impresión, no sé si usted lo dice con esa intención, de que esa gente está condenada de por vida a seguir sufriendo, de que no va a salir jamás. Bueno, no ya solo a seguir sufriendo, sino a convertir su vida en una porquería, ¿no? A convertir su vida en algo que no vale para nada, ¿no? El quid de la cuestión es aprender qué hacer con el dolor para que no te destruya, ¿no? Ese es uno de los grandes aprendizajes de la vida, porque el dolor es... Yo detesto la mitificación que a veces en esta sociedad se mitifica el dolor, se dice, es que el dolor te enseña. Bueno, te enseña si no te mata, si no te destruye, ¿no? Y si no te convierte en un miserable, o sea que... Cuanto menos dolor tengamos y suframos, muchísimo mejor. Lo que pasa es que hay dos cosas que sabemos claras en la vida, una que te vas a morir y otra que vas a pasar dolor, de algún tipo, más o menos, porque hay vidas tremendas y hay vidas bastante felices, relativamente, ¿no? Pero dolor vas a pasar. Entonces la cuestión es
Y uno de los esenciales aprendizajes de la vida es saber qué hacer con ese dolor justamente para que no te destruya, para que no te amargue y para que no te convierta en un miserable. Entonces, la gente que se hace ese nido de dolor y se queda ahí, no es solo que sigan sufriendo toda la vida, lo peor es que se convierten en unos miserables. Se creen que todo les es debido, que porque han sufrido entonces ya pueden ser verdaderamente una gente terrible y que todo el mundo les tiene que aguantar y tal. Con eso hacen de su vida un infierno para ellos mismos y para los demás, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que te puede ayudar a colocar el dolor y a superarlo es aprender del dolor, sacar del dolor un conocimiento empático para poder entender mejor la vida también de los demás, ¿no? Y para poder entender mejor el dolor de los demás. Esa es por ejemplo, es una buena utilización, ¿no? del dolor para algo que sirve y para algo que te puede sacar del agujero, ¿no? Pero sí, hay gente que se queda ahí pillada y la verdad es que sobre todo se convierten en monstruos. Dicen que a los creyentes les va mejor con el tema de la muerte porque la religión les ayuda de una manera u otra a conformarse. Usted no es creyente. No, pero tampoco sé si eso es verdad, ¿no? Yo creo que bueno, la vida es tan complicada, me parece fenomenal que la gente, respeto totalmente las creencias de la gente. Si alguien le ayuda y piensa que va a ver a sus muertos, es un pensamiento súper consolador y precioso, pero yo creo que los creyentes también tienen muchas dudas. Yo no creo que haya creyentes al 100%, tienen muchas dudas y posiblemente yo he visto creyentes muy torturados, justamente, con la doble tortura de si ante una muerte cercana y muy injusta, como todas las muertes parecen injustas, pero algunas doblemente, ¿no? Aquellas que son demasiado tempranas, ¿no? Y tal, pues alguien creyente al dolor de la pérdida tiene el dolor de la fisura que esa muerte inexplicable pone en sus creencias, ¿no? Entonces he visto creyentes muy torturados, doblemente torturados frente a la muerte, o sea que cada cual es cada cual. Dos cosas sobre la vida ahora, dejemos a un lado la muerte. Dice usted en el libro La ridícula idea de no volver a verte, a veces, dice usted, las relaciones basadas en el daño son más persistentes que aquellas que se basan en el amor. Y yo me puedo imaginar que a algunas feministas no le va a gustar esta frase. No, ¿por qué? Porque claro, es decir, los malulos, digamos, de la película. No, pero yo estoy hablando ahí, primero no estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de mujeres y de hombres, punto uno. Muchos hombres se quedan en la relación del daño también. No estoy hablando de maltratadores directamente de darse de golpes. Estoy hablando de daños de mucho tipo, o sea, relaciones tóxicas, que uno se engancha en lo peor del otro. Ni siquiera estoy hablando de que sean malvadas esas personas. Muchas veces en las relaciones pasionales y emocionales resulta que hay malas combinaciones y uno saca lo peor del otro y te enganchas con lo peor del otro y a lo mejor son dos personas que cada una por su lado hubieran sido unas personas encantadoras con otras parejas, pero justo con esa pues lo que se engrana es lo peor, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos pasan a los humanos y pasan bastante a menudo, ¿no? Y luego, por último, te diré que las feministas no son imbéciles, o sea, entonces, para nada, o sea, hay alguna imbécil, por supuesto, como en todas partes, vamos, sí, claro. Yo me considero feminista y no me considero una imbécil, vamos. La otra cara de la moneda, dice usted que el sexo realmente débil es el masculino. Y yo cuando leí esta frase pensaba lo siguiente: a lo mejor hay una gran cuota de responsabilidad de que sea así por las mujeres. Es decir, nuestras madres, que nos protegieron desde muy pequeñitos, que nos acostumbraron al arrullo, a las palabras de amor, persiste durante toda la vida y tal vez inconscientemente queramos volver a esa situación y eso nos hace más frágiles. Bueno, primero la cuestión es que no sé si es cierto, o sea, lo pongo como hipótesis, que me parece que que las mujeres tenemos la sensación, y esto es un secreto a voces, porque esto de verdad, las mujeres tenemos esa sensación, es una generalización como tal, siempre imbécil, pero yo creo que el 90% de las mujeres tenemos la convicción de que el hombre le tenemos que cuidar como si fuera un niño emocionalmente, y tenemos esa sensación de que es más débil emocionalmente que nosotras. Entonces, primero es una sensación que tenemos nosotras que a lo mejor no es verdad, forma parte del gran malentendido sexista en el que vivimos todos, ¿eh?
A lo mejor no es verdad que sea eso. Y luego, si es verdad que puede serlo, en parte, por lo menos, yo creo que es, entre otras cosas, porque el machismo lo que hace, como nos mutila a hombres y a mujeres, a los hombres les imposibilita tradicionalmente también y generalizando, les imposibilita hacer un desarrollo de sus emociones, a admitir sus emociones, a verlas, a encararlas, a saber qué sienten. Y entonces toda esa especie de todo lo no dicho, todo lo que no he visto, todo lo que no he mirado, todo lo que no he hecho frente, les hace muy débiles emocionalmente, o mucho más débiles emocionalmente que nosotras, que nos pasamos todo el día hurgando y hablando, diciendo de lo que siento, lo que no siento. Bueno, entonces, pues ahí hay una pelota que bueno, que ya iremos devanando a medida que cada cual sea más libre y menos, a medida que la sociedad sea menos sexista y nos obligue a menos a ocupar determinados roles estereotipados, pues yo creo que será más igualitaria. No, yo se lo preguntaba porque creo absolutamente de que eso es así. Yo leí en un libro, por ejemplo, que las mujeres que estaban en los campos de concentración nazis se compadecían enormemente de sus hombres, precisamente porque los veían muy frágiles, muy débiles y muy desprotegidos, siendo que ellas estaban exactamente en las mismas condiciones, pero se sentían mucho más enteras, creo. Posiblemente, quizá también es que sabemos tan poco en realidad de lo que somos y tal. A lo mejor también hay algo por el hecho mismo de ser, de la posibilidad materna, ¿no? De la maternidad. Yo no tengo hijos, por ejemplo, pero a lo mejor hay un tipo de resistencia psíquica en las mujeres, de resistencia psíquica de cuidadoras del otro, ¿no? Que es mayor genéticamente que la de los hombres. No lo sé, pero vamos, sí. Yo voy a terminar con esto. A mí por lo menos me parece imposible entrevistar a una española y no preguntarle por la situación de su país. Ajá. Hay en América Latina, y hablo en términos también muy generales, una enorme preocupación por la suerte de España en estos días. Bueno, no solo la suerte de España, ¿no? La crisis mundial ha sido terrible, está siendo terrible. Se ha acabado el estado de bienestar tal como lo conocíamos, esa breve primavera del estado de bienestar que ha durado 40 años, 50 años, ¿no? Desde después de la Segunda Guerra Mundial se acabó. Creímos que el mundo era eso y no. Tenemos que ver qué hacemos en todo el mundo, o sea que no es solo un problema de España. En España hay digamos que un dolor añadido porque primero no éramos tan ricos, creíamos que éramos más ricos de lo que éramos ricos solo epitelialmente, habíamos sido pobres ayer mismo, no teníamos unas estructuras tan fuertes y tan sólidas, sociales, económicas, industriales, etcétera, políticas. Y hubo lo de la burbuja del ladrillo, que se ha sufrido mucho y se está sufriendo mucho, por supuesto, ¿no? Es un país, ahora mismo hay 600.000 hogares en España, por ejemplo, que no tienen ningún ingreso porque ya han acabado, son parados de larga duración, ya han acabado con las prestaciones sociales, entonces se está sufriendo mucho. Yo tengo la esperanza, no obstante, de que estamos saliendo verdaderamente de la crisis. Va a ser una salida muy lenta, va a ser una salida difícil. Yo veo bastantes indicadores, pero no solo ya los que dicen macroindicadores del gobierno y tal, los veo en la calle, o sea, tiendas que han estado de mi barrio cerradas por 3 años están todas ahora en obras para abrir nuevos negocios, amigos que de repente les han contratado con contratos estables, no contratos de larga duración alrededor, ¿sabes? Esa cosa que se ve ahí como la Feria del Libro de Madrid de este último año, después de 3 años perdiendo, ha ganado 20% más de ventas. O sea que yo creo que sí que estamos saliendo. Lo que pasa es que, como digo, nunca se va a volver a lo que fue antes, pero no solo en España, ya en el resto del mundo. Bueno, no fue aquí donde dijeron que sí, hace nada, ¿no? En Holanda, ¿no? Dijo el rey que no se podía que no se podía mantener el estado de bienestar, ¿no? Fue aquí. Así es. Pues en eso estamos. Señora Rosa Montero, muchísimas gracias por esta conversación. De nada.